género. Bueno, vamos a la unidad 1. Una parte, si bien que ya hemos visto la ley de Coulomb, superficiales, algunos principios y leyes de la interacción eléctrica. Entonces ahora vamos a concluir con la de dieléctricos y capacitores. Entonces les comparto el material. Que comencemos. Bueno, normalmente existen varios materiales en la industria electrónica y uno de los más importantes es el dieléctrico. Y es un material que que cuenta con conductividad. Entonces, ese material es especial porque él provoca o permite que se acumule energía antes de ser utilizada. Entonces, hoy día vamos a ver una pequeña introducción de estos materiales dieléctricos y capacitores. Primeramente vamos a analizar bien a dieléctrico. Entonces, son los materiales que usan electricidad. Los materiales dieléctricos que no poseen electrones libres en su estructura. En otras palabras, son aquellos que tienen fuertemente ligados a los núcleos y por tanto tienen un gran suministro de energía externa para desplazarlos de un átomo a otro. Entonces, en esto muestro cuando se coloca un material, cuando tenemos un material dieléctrico colocado dentro de un campo eléctrico. Entonces, en la figura, cuando se pone un aislante en un campo externo, los polos se alinean. Acá, al lado izquierdo, donde hay un campo E subíndice 0, colocamos dentro un aislante. Este campo, los dipolos se alinean. Las cargas inducidas superficialmente en el aislante crean un campo de polarización E interna, un campo de polarización vector E en su interior. Y el campo neto en el aislante es la suma vectorial del campo eléctrico E subíndice 0 y del campo creado E'. Ahora algo muy importante, la constante dieléctrica es adimensional, mayor que 1, y es una característica del material, tiene su propia constante, ¿no? Y no depende del tamaño ni de la forma. Esta K, que también es igual a E subíndice 0, tiene dos nombres, constante dieléctrica o también es nombrado como permitividad relativa. Y es la relación de permitividad de medio material sobre la permitividad en el vacío o en el aire. Campo eléctrico o campo eléctrico neto es la suma del campo eléctrico inicial más el campo eléctrico creado en el interior de este eléctrico y el vector E'. En muchos materiales el campo de polarización crece proporcionalmente con el campo aplicado. Entonces E' va a ser igual a eso, subíndice C, donde K subíndice C es la constante dieléctrica. Para fijar mejor el concepto, se denomina material mal utilizado, por lo que es utilizado como aislante eléctrico, y además, si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico, allá de los materiales aislantes, como con los que se suele confundir.
Esta definición es motivo, es pasible a pregunta en examen. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no materiales aislantes son dieléctricos. Ahí está particularidad de los dieléctricos. Todos los materiales son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores. Reacciones. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica K. O sea, como vimos, es intrínseca de cada material. Tenemos K, para un ejemplo, aquí yo les traigo 6 materiales dieléctricos más conocidos. El vacío, K es igual a 1, o es su índice, mejor dicho, en el vacío, K es igual a 1. El aire seco tiene K igual a 1.00. 2.1, el nylon 3.4, el papel 3.7 y el agua, esta agua es el agua químicamente pura o el agua de la pureza como dieléctrico el agua en las baterías de mantenimiento. El agua tiene K igual a 80. Entonces los usados son el aire y la goma. Efectos del dieléctrico. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado tendría siguientes consecuencias. Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Disminuye la diferencia potencial entre las placas del condensador en relación B sub índice I, que es la tensión inicial, sobre K, sobre la constante dieléctrica. Y aumenta la diferencia potencial máxima que el condensador entre las, sin que llegue a la ruptura eléctrica. Ya vamos a ver después qué es la ruptura eléctrica. También aumenta la capacidad del condensador en KBS. La carga no se va a afectar ya que permanece la cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. Ahora entramos ya a ver los valores, vamos a ver valores. Tenemos que la capacitancia de un dieléctrico llenando el interior del conectado por C, capacitancia, igual a permitividad en el vacío, por el área sobre D, de un dieléctrico paralela de placas separadas por una distancia D. De epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en esta figura. Tenemos las partes de un capacitor o un condensador de placas paralelas, placas metálicas y eléctrico y la separación del capacitor es el D. El área es el área de las placas. Funciones del dieléctrico. Proporciona un medio mecánico para separar los dos conductores que deben estar muy próximos con el objeto de obtener una capacidad grande. La resistencia a la ruptura del condensador aumenta debido a la resistencia de la ruptura de un dieléctrico mayor que la de la, tomando en cuenta que la resistencia y la ruptura del aire es 3 kilovoltios por metro, por 3 kilovoltios por metro. Los campos superiores a este valor no pueden mantenerse en el aire debido a la ruptura del dieléctrico. Es decir, el aire empieza a resultar y conduce la eléctrica. Traigo unos ejemplos bastante explicativos para que podamos entender mejor. Muchos más de resistencia a la ruptura dieléctrica mayor que la del aire, permitiendo una diferencia potencial mayor entre los que forman las placas. Un ejemplo de estas 3 funciones del dieléctrico es un condensador de láminas plano paralelas, formado por 2 hojas de metal de área grande, hasta la capacidad, y separadas por una hoja de papel, que sería el dieléctrico. El papel aumenta la capacidad de su polarización, es decir, en K veces mayor que 1. También proporciona una separación mecánica, de modo que las hojas metálicas pueden estar muy cercanas para ponerse en. Es importante que la separación sea pequeña, debido a que la capacidad varía intensamente con la separación. Finalmente, la potencia del papel es mayor que la del aire. Deben obtenerse mayores diferencias de potencial. Y les comento que
antiguo, cuando el papel no estaba ya esta cuestión ambiental, que ya las producciones son claras. Los cables venían con el papel como medio aislante. Yo les hablo de la parte de telecomunicaciones. Los cables que Cota instaló, la mayoría de los cables de red Tron eran con aislamiento de papel. Entonces el papel era, aparte que es liviano, tenía puesta como aislante. Posteriormente, un material dieléctrico es lineal si la densidad del campo eléctrico D, densidad de campo D es igual a la permitividad del material que multiplica el campo eléctrico. Y varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico y no lineal en caso contrario. Posteriormente, el material homogéneo, cuando no varía en la región considerada, sino que es igual en todos los puntos, y no homogéneo o inhomogéneo si la permitividad del medio material depende del sitio determinado. La atmósfera es un ejemplo de medio no homogéneo, ya que su permitividad varía con la altitud. Un material dieléctrico es isotrópico cuando la densidad y el campo siguen la misma dirección, es decir, cuando posee las mismas en todas las. En el caso de que la densidad y el campo no son paralelos, el material no es isotrópico o anisotrópico. Los materiales y el plasma magnetizado son anisotrópicos. Como resumen, tenemos que un material dieléctrico lineal del material no cambia con el campo eléctrico aplicado. Es homogéneo si la permitividad cambia de un punto a otro. Y es isotrópico si la permitividad no cambia con la dirección. Estos tres conceptos, los materiales a la permitividad del material, son también son pasibles a preguntas de examen teórica. Por otra parte, vamos a ver algo más que importante, que es la permitividad, que está definida de la capacidad de un material a ser polarizada por un campo eléctrico. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad epsilon y la permitividad. Entonces, como vimos anteriormente, K es igual a F subíndice R, o sea, la constante dieléctrica K o la permitividad relativa son lo mismo, es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. La constante dieléctrica es, por tanto, también conocida como la permitividad relativa del material, que la constante dieléctrica es una relación de dos cantidades similares, por este motivo es adimensional. La permitividad continua es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio. De modo que de las magnéticas en un dieléctrico es dada por esta fórmula: D igual a C sobre raíz cuadrada de CR. C es la constante, es la velocidad de la luz, que es una constante. D es la velocidad de la luz en el medio material y su índice R es la permitividad relativa o la constante dieléctrica. Por tanto, la constante medida de la relativa permitividad estática de un material y se define como la estática permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores, por debajo de tensión eléctrica, tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico, cuando entre los conductados o paredes que lo forman se inserta un material dieléctrico diferente al aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío. La capacidad de la carga de condensamiento. Entonces ahora vamos, la relación entre la y la capacidad final de un condensador viene dada por dieléctrica. Entonces tenemos que, otra forma de calcular esta permitividad relativa
es dividir la capacidad por la capacidad inicial, que es también lo mismo que la permitividad del medio material sobre la permitividad. Y esto a su vez será igual a 1, esta letra griega x subíndice E, donde epsilon es la permitividad eléctrica del dieléctrico que se inserta y x subíndice E es la susceptibilidad eléctrica del medio material. Fíjense, aquí aparece un nuevo término, es susceptibilidad eléctrica, que también cada material lo tiene. El X subíndice E, que según gran parte de los autores es la constante de proporcionalidad, que también suele ser. Y esta palabra tensor viene a ser a la interacción entre una fuerza eléctrica y fuerza magnética que existe dentro del electromagnetismo, que relaciona el campo eléctrico aplicado E con la polarización eléctrica inducida P. Entonces, esta polarización P también, que es dado por la permitividad en el vacío, que multiplica la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Posteriormente, cuando un material eléctrico reemplaza el vacío, conductores, puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. Entonces aquí tenemos, hay un campo eléctrico entre las placas, ¿no? Tenemos la forma como están el campo eléctrico, la formación de los dipolos, pero al introducir eléctrico se genera una densidad superficial inducida de carga, la carga negativa, y una densidad superficial positiva. Como se ve en la parte derecha de la figura, debido a la presencia de las cargas inducidas, el campo eléctrico E entre las placas de un condensador con dieléctrico con permitividad epsilon es menor que si estuviese vacío, o si estuviera en el vacío. Algunas de las líneas de campo que abandonan la placa positiva penetran en el dieléctrico y llegan a la placa negativa, pero otras terminan inducidas. El campo y la diferencia de potencial disminuyen en proporción inversa a su constante eléctrica. Entonces es K igual permitividad material sobre la permitividad en el vacío. Ahora vamos a ver un ejemplo completo. Este ejemplo quiero que lo revisen, lo miren, lo estudien, porque aquí indica muchas cosas que se pueden encontrar con un capacitor, placas paralelas con un dieléctrico introducido. Entonces, en este ejemplo, dice capacitor con dieléctrico. Conecte un capacitor plano a una batería de 10 voltios. Los datos del capacitor son área de cada una de las placas, 0.0 metros cuadrados. La de las mismas es de 0.75 milímetros. Determinar la capacitancia si el dieléctrico, las placas es el aire. Acordémonos de la lámina. La capacitancia es la permitividad en el vacío que multiplica al aire, mejor dicho, multiplica al aire dividido la separación. O sea, tenemos el área es 0.07 metros cuadrados, es el área, separación 0,0 milímetros. Entonces, fórmula directa, permitividad en el vacío anteriormente, 5 por 10 a la menos 12, el área 0.0 metros cuadrados y la separación 0.5 milímetros. Entonces, eso elevado, volviéndolo a metros, aunque aquí volviéndolo a metros, este es 3 para metros en metros, nos va a dar 8.85 por 10 a la menos 10 faradios. Directo, la capacitancia inicial. Pregunta B. La carga Q y la densidad de carga en las placas del capacitor. Entonces, como carga es igual a capacitancia por la tensión
aplicada. Entonces tenemos 8.85 por 10 a la menos 10, que es el valor de la capacitancia, que multiplica a 10 voltios, que es la tensión aplicada. Tenemos que la carga será igual a 8.5 por 10 a la menos 10. Posteriormente nos dice la densidad superficial de carga o densidad de carga es igual a la carga total sobre área. Tenemos que la carga es igual a 8.85 por 10 a la menos 9, el área es 0.07 metros de carga es igual a 11.8 por 10 a la menos 8 coulombs sobre el metro cuadrado. Fíjense que no les coloco las unidades porque he visto que la capacitancia es en faradio, la carga es en coulomb y la densidad superficial de carga es coulomb sobre el metro cuadrado. C. El campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor. Entonces aquí tenemos campo eléctrico cuando es el campo el inicial. Entonces E su índice 0 sería igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en 11.8 por 10 a la menos 8 dividido entre 8.85 por 10 a la menos 2. Vamos a tener que el campo eléctrico igual a 1.33 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Posteriormente, si se desconecta el capacitor de la batería y se introduce un dieléctrico, por ejemplo, baquelita, cuya es igual a la 4 puntos, esta K es igual, en la constante dieléctrica, también es su permitividad relativa, determine la capacitancia. Tenemos que la capacitancia, como vimos, la capacitancia final aumenta con aumenta la capacitancia. Entonces tenemos que la baquelita es 4.6 por la capacitancia inicial, C su índice 0 es igual a 85 por 10 a la... Entonces tenemos un total que la capacitancia final de este capacitor es igual a 3.8 por 10 a la menos 9 faradio. Ahora, la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial disminuir un poquito debido a la introducción de este material directo. Entonces vamos a tener que la diferencia potencial será igual a sobre la capacitancia, y nos va a dar B menos B prima, va a ser a 2.17 voltios. Comprendido entre las placas. Entonces campo eléctrico, vimos anteriormente que es igual a al campo eléctrico sobre la constante. Vimos que el campo eléctrico disminuye, o mejor dicho, no es que disminuye, se esparce eléctrico. Entonces, lo que tenemos 13.333.33 newton sobre coulomb sobre 6 nos va a dar 2.898 a la menos 9 newton sobre coulomb. Cuando estén en ejercicio, que los valores son los mismos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? Es muy explicativo. Muy... les recomiendo que lo estudien para que no tengan problemas posteriores, porque no hay cambios en la fórmula. Paralelas son placas paralelas, y el dieléctrico tiene que tener su constante de proporcionalidad, mejor dicho, su constante dieléctrica o su permitividad relativa para hacer los cálculos. Bueno, considerar este campo como la diferencia siguiente. El campo eléctrico inicial producido por las cargas libres existentes en las placas es índice por las cargas inducidas en la superficie del dieléctrico. Ambos campos son de signo contrario. Fíjense, el campo eléctrico inicial es su índice 0, va hacia la derecha, y el campo eléctrico inducido tiene sentido contrario. Se tiene que el campo eléctrico E es dado por el campo inicial menos el campo eléctrico inducido.
Entonces tenemos, ¿no?, la densidad superficial de carga menos la densidad inducida en el vacío. Entonces, con los datos obtenidos en la expresión anterior, se puede determinar la distribución superficial de carga inducida, sigma en el dieléctrico. Entonces calculamos, reemplazando en la forma del campo comprendido en la placa, tenemos campo eléctrico y aquí despejamos sigma sub índice I. Entonces la densidad social de inducida será igual a 0.23 por 10 a la menos 8 coulombs sobre el metro cuadrado. Entonces el ejercicio es bastante y nos da varios parámetros que se pueden calcular en un condensador de placa. ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo? ¿Alguna? Está claro, porque es el uso de la fórmula, que la única fórmula nueva es la capacitancia, que es la permitividad en el vacío por el ala sobre la separación de las mismas. Entonces no hay cómo se puedan confundir. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos que cuando se almacenan los conductores se conoce como capacitancia y depende de la constante eléctrica del material entre los conductores. El tamaño, la forma y la separación de los... Entonces, medición de la constante de los materiales. La constante eléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío o en el aire, si es pequeño error. El vacío y el aire son muy próximos. Cuando hablamos del vacío, nos referimos a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado, que es la permitividad en el vacío. Luego, usando el mismo condensador y la misma distancia entre sus placas, capacidad con el dieléctrico entre ellas. Entonces, pero yo no les voy a pedir que calculen la constante eléctrica. La constante eléctrica se la voy para que evitar... Ya tenemos para que no estén buscando también en un formulario la constante eléctrica de la baquelita, de la cera. Cuando yo les dé un ejercicio, les voy a dar el valor para que de una vez puedan usar la fórmula. Pero sí, aquí les muestro calculado. Permitividad relativa, permitividad relativa o constante dieléctrica es igual a capacidad final menos la de un condensador. Molecular y eléctrica. Por favor, cuando se corte, se vuelven a reconectar. En la mayoría de los casos, las propiedades de un producto de la polarización de las... Al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los electrones y protones constituyen sus átomos, estarán, y en algunos casos las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de esta polarización, el dieléctrico queda en tensión, almacenando energía, y esta energía queda disponible, como vimos en el ejercicio. Retiramos retiramos el campo eléctrico y esta energía está disponible para... Entonces la polarización de un dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un pedazo de hierro. Imán, parte de la polar se mantiene al retirar la fuerza polarizadora. Un dieléctrico compuesto de un disco de parafina endurecido al someterlo a una tensión mantendrá su polarización. Estos dieléctricos son denominados electretos. Y les traigo otra tablita que nos da la constante dieléctrica y resistencia dieléctrica de algunos. Esta resistencia es hasta donde puede soportar a un campo eléctrico. Hasta 11.99 no hay ruptura eléctrica, dieléctrica. Entonces, cada material con su valor de resistencia dieléctrica.
que es cuando es lo que vamos a ver en anterior, a ver más adelante, que cuando el aire, cuando la rigidez dieléctrica del aire es rota, se producen los rayos. Antes de ese no se ocasiona, no es posible que salte la chispa. Aquí les doy un ejemplo de los dieléctricos. Los eléctricos pueden ser sólidos, gaseosos. Entre los sólidos, goma, papel, la madera seca. Los líquidos, el aceite de ricino, agua destilada, alcohol, parafina. Entre los gases, nitrógeno, hexafluoruro de cobre. La constante eléctrica K de un material es la razón de su permitividad con la permitividad en el vacío. Para más o menos concluir esta pequeña parte, la conclusión es que el dieléctrico es todo y puede utilizarse como aislante eléctrico. Algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, la madera seca. Y en cuanto a los gases, se utilizan como el nitrógeno de azufre. La única forma de que el dieléctrico se vuelva un conductor es cuando sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico. La tablilla, ahí se muestra de algunos materiales. Entonces, continuando con esto, tenemos la rigidez dieléctrica de un material. Cuando un material dieléctrico se convierte en conductor, pueden surgir corrientes eléctricas muy grandes, y este fenómeno se llama ruptura eléctrica. La intensidad máxima de campo eléctrico de un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica. El material, como el anterior, debe confundir la rigidez dieléctrica de un material con dieléctrica. Son conceptos muy diferentes. No se rigidez dieléctrica hasta donde aguanta el campo eléctrico antes de que salte la chispa, con la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es la relación, la división de la permitividad del medio material con la permitividad en el vacío o en el aire. Ejemplificando un poco, considerando la rigidez dieléctrica del aire a presión atmosférica, voltios, cuando el aire eléctrico excede este valor, se rompe el aire, ocurre una ionización masiva y comienzan a aparecer chispas, descargas del efecto corona, a concentrarse en puntos agudos. Entonces, en esta figura es lo que en la clase anterior, corona que sucede en las líneas de alta tensión de una red eléctrica. Fíjense, cuando aparecen estas chispitas en los aislantes, ¿no? Donde llega el material, donde llega la línea de alta tensión. Entonces, esto es normal. Esto la gente no se debe... Esto va... Para eso tienen estos aislantes grandes. Esto es vidrio. Es para proteger que este efecto corona no debe. Ahora vamos a analizar algo que vemos mucho, es cómo se produce el rayo. Se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire, entre las cargas negativas y las cargas positivas. Entonces aquí vemos en esta figura, posterior tengo un video para que puedan analizarlo, las cargas en la nube existen, se posicionan las cargas positivas, en la parte inferior de la nube las cargas negativas, y estas nubes hacen que buscan unas cargas positivas. Perdón, en la superficie de la Tierra, ¿no? Ahí tienen, entonces, formando hasta que llega. Entonces, este es el principio de funcionamiento de un pararrayos. Existe una varilla metálica ubicada en la parte superior de los edificios. Y cuando una nube con abundancia de cargas eléctricas se aproxima, equipado con pararrayos, conectado obviamente a una malla de tierra, las cargas de un signo opuesto son atraídas desde la tierra a la punta de la varilla. La de campo es máxima. Cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire, ocurre la ruptura y se ioniza el aire. La punta
y las cargas eléctricas de las nubes se descargan a la Tierra a través de un camino conductor. Voy a mostrar un pequeño video que es explicativo y que despeja las dudas sobre la ocurrencia de los rayos. Vamos atrás. Aquí. ¿Alguna vez tienen que haber visto uno? O al menos a ver el crepitante sonido que se falla. Pero, ¿cómo se producen los rayos? Porque no todas las nubes. Empieza con una corriente de aire tibio y húmedo. Esta corriente de aire, al ascender por las capas frías de la va acumulando su vapor en forma de nubes verticales. El vapor de agua se acumula hasta formar lo que se conoce como un cúmulo de varios kilómetros de altura y por lo tanto grandes diferencias de temperatura. Mucho calor en la base, muy bajas en la cima. Estas diferencias de temperatura provocan violentas turbulencias y el constante frotamiento de las partículas en la nube y el orden de cargas positivas en la cima de la nube y de las negativas en la base de esta. Estas cargas negativas en la nube inducen las positivas en el suelo. Más cargas se ordenan en la nube, más cargas se atraen en la Tierra. Siguiendo a la nube por donde estaba la carga eléctrica suficientemente grande como para romper la resistencia del viento, ocurre la magia. Una chispa de electricidad se descarga desde la nube hacia la Tierra con voltajes de incluso 100 millones de voltios. Es decir, los rayos dan una gigantesca chispa. Bueno, para los que tenían dudas de cómo se originan los rayos, me parece que es muy aclarante. Entonces, ya en la parte final de lo que son los capacitores, un condensador es un dispositivo de carga y energía eléctrica. La capacidad del condensador es el cociente entre la carga, su unidad es el farad. La capacidad de el tamaño y el material del que está hecho el condensador. Son tres parámetros que saber para calcular la capacidad. Ahora vamos a ver este otro video que también es muy aclarativo de sobre capacidad. Una preguntita, si se está reproduciendo bien el video, ¿verdad? Ahora, Entre las dos placas de metal que conforman el capacitor. Esto se hace por dos. Una es que evita que las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, esto podría almacenar la carga. Habríamos completado el circuito, pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas metales. Esto siempre va
placa positiva del capacitor se van a atraer. Va a ocasionar que las moléculas polarizadas roten, permitiendo que los negativos estén un poquito más a la placa positiva. De cualquier forma, el resultado final es que el lado negativo de los átomos va a recargar la placa positiva del capacitor cargado y los lados positivos de los átomos y moléculas van a estar de cara a la placa negativa de este cargado. ¿Y cómo es que esto incrementa la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje entre las placas y reduce el voltaje porque aunque tenemos la misma carga en ambas placas del capacitor, cuando se cargó con la batería, contribuye al voltaje a través de las placas, está siendo parcialmente cancelada, ya unas de las cargas del lado positivo del capacitor tienen su contribución al voltaje negada por el hecho de que tienen una carga negativa. De forma similar, del capacitor, seguimos teniendo la misma carga que hemos tenido antes, pero algunas de las cargas tienen cancelada al voltaje por el hecho de que tienen una carga positiva junto a él, por lo que la carga total en este capacitor es igual, pero el voltaje de placas se ha decrementado debido a la polarización del material. Si vemos de capacitancia, vemos que permanece igual, pero disminuye el voltaje, la capacitancia se va a incrementar, que al dividir entre un número más pequeño nos va a dar un mayor valor para la capacitancia. Así que en este caso, insertar un va a aumentar la capacidad al disminuir
Entonces, este video se los muestra esclarecedor, pero con ejercicio es cuando vamos a poder... entonces, aquí ejemplos de los condensadores. Nosotros vamos a usar 3 tipos de condensadores. Placas paralelas. Aquí tenemos entre las placas paralelas en la densidad superficial sobre la permitida en el vacío cuando no existe dieléctrico en medio. El potencial entre las placas, como vimos en teoría, determinada por este valor, y la capacidad es directamente el área por la permitividad sobre la separación de la superficie de las placas y la permitividad están definidas, entonces es fácil encontrar los resultados. Condensadores F. Aquí es muy importante el uso de los conceptos más claros. El condensador esférico terminado por esta ecuación. Las placas paralelas igual a la contenida total sobre 4pi epsilon 0 que multiplica al radio del condensador. Entonces, la diferencia potencial entre las placas, tenemos una cáscara y una esfera interior, y la separación entre la carga positiva y la carga R. Entonces, aquí tenemos el interno y el radio externo. Y su capacidad será dado 4pi epsilon radio A por radio B, dividido por menos radio A. Esto tiene que estar en su formulario bien claro y bien separadito y bien marcado. Capacitancia de placas paralelas es diferente condensador esférico. Posteriormente, la energía potencial eléctrica almacenada en el condensador será igual al trabajo para cargarlo. Y como vimos anteriormente, otra vez la fórmula, un medio de Q por B. Un medio de Q, donde Q es la carga, B es la tensión. Descarga del condensador. Se recupera la energía como trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. El almacena carga y energía eléctrica. Densidad de energía eléctrica en el ejemplo, el condensador plano. Resultado general, la densidad de energía eléctrica es la energía eléctrica por volumen. Entonces aquí tenemos energía eléctrica por D diferencial de U por volumen. Entonces carga por el potencial sobre 2 veces el área por las separadas placas. Entonces aquí tenemos que el volumen va a ser igual por D, ¿no es cierto? Tenemos el área de las placas y D es la separación de las mismas. Entonces todo lo que está dentro es el volumen, área por acción. Y la energía es un medio de Q por... Entonces la densidad de energía eléctrica en el vacío va a ser un medio de permitividad en el vacío que es eléctrico al cuadrado. Ahora vemos, lo han visto anteriormente, combinación de condensadores. Los condensadores se suman. La capacidad en equivalente sería igual a la capacidad de A2. O para N condensado igual, capacidad equivalente sería igual a la capacidad 1 más la capacidad N. Los condensadores, la capacidad equivalente sería igual 1 sobre capacidad equivalente sería igual a 1 sobre capacidad 1 y así 1 sobre capacidad N. Entonces, mismo que resistencia, no se van a confundir. En paralelo se suma directo y en serie se suma invertido. Pero después de encontrar el resultado hay que colocar 1 sobre capacidad equivalente. Para la polarización de dipolos inducidos y su orientación. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares. Orienta dipolos ya existentes, vimos en el video, ¿no? La energía es del campo eléctrico y el dipolo se orienta. Valores
la fórmula porque es de cálculo directo. Una porción de material no conductor se polariza al aplicar un campo eléctrico no sé, un campo eléctrico y al colocar un material, como está en la figurita en amarillo con rojo, las moléculas se convierten en pequeños dipolos. Entonces, el vector de polarización P será igual a N por P pequeña, donde N es el número de dipolos por volumen y P pequeña, el vector P es el momento dipolar. La polarización es proporcional al campo aplicado. Entonces, aquí tenemos que pasamos la susceptibilidad eléctrica por la permitividad vacío, campo eléctrico será igual a la vector polarización. El vector polarización es Coulomb sobre el cuadrado o Coulomb por metro elevado a la menos 2. Cargas libres y ligadas. Las componentes perpendiculares de los vectores. Entonces aquí tenemos un condensador de placas. Tenemos densidad de cargas libres, positivas y negativas, y la polarización, la densidad superficial de polarización son las que están internas, donde la densidad superficial será igual a la densidad superficial de cargas libres menos la densidad superficial de cargas de polarización. La densidad polarización va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica, que va a multiplicar a la densidad total de carga. Ahora el vector de desplazamiento eléctrico o electrónico. Realmente nos da aquí la descomposición, ¿no? Densidad superficial de cargas libres, la densidad la densidad de desplazamiento electrónico será dado a la permitividad en el vacío, permitividad en el vacío por la eléctrica, por el campo eléctrico aplicado, y en total esto viene a ser la permitividad del medio por el campo eléctrico. No hay que asustarse de este montón de fórmulas, solamente aplicar el vector, el desplazamiento electrónico determinado por la permitividad del medio material del campo eléctrico. Bueno, ahora la capacidad y los dieléctricos, ¿no? Les traigo aquí un resumen de cómo hacer los cálculos. Todo lo que hemos visto, la fórmula, el campo eléctrico aplicado será igual al campo eléctrico inicial sobre la permitividad relativa o la constante dieléctrica. La diferencia será igual al potencial inicial sobre la relativa. Y la capacidad, como vimos en el video, va a ser la capacidad igual a la permitividad relativa que a la inicial. Ese es su índice R, no se olviden que es el K. El K es lo mismo. Ahora, solamente para ejemplificar, antes de que entremos a comenzar a hacer ejercicio, la intensidad del campo eléctrico, que su permitividad es igual a 2.55, que ocupa el espacio entre las placas de un condensador paralela, Newton sobre Coulomb. Entonces, eléctrico E igual a 10 Newton sobre Coulomb. La distancia entre las placas es de 1 milímetro. Nos dice, calcular la densidad del campo eléctrico o también el desplazamiento eléctrico. Y la pregunta B, la diferencia potencial en placa. Entonces, para esto, primero vimos al comienzo que la densidad es igual a la permitividad por campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos permitividad del medio material por el campo eléctrico. Vamos a encontrar el valor de la permitividad. Entonces, tenemos en la ecuación que la permitividad relativa va a ser igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad, ¿no es cierto? Subíndice es igual a capacidad final sobre capacidad inicial, que es igual a permitividad del medio material,
la permitividad del vacío. Lo que nos da el ejercicio es esta permitividad. Entonces, acá tenemos que esa permitividad material es igual a la permitividad en el vacío que multiplica la permitividad relativa. Tenemos que el vacío es 8.854 por 10. Tenemos la permitividad que nos da el ejercicio de 2.55, el campo eléctrico aplicado del Coulomb. Entonces, la densidad va a ser igual a 22.54 nanocoulomb sobre el metro. Al colocarle nanocoulomb, cuando confirmen estos resultados, 0.54 por 10 a la menos 9 coulomb sobre el metro cuadrado. Para hacerlo más sencillo, ponemos nanocoulomb. Nos dice la diferencia igual al campo eléctrico por la separación de las placas. Directamente aplicando la fórmula, 10 newtons sobre la separación de las placas es 1.5 milímetros por 10 a la metro. Y tenemos que la diferencia potencial entre las placas a 15 o 15 por 3 voltios, ¿no? Eso también va a depender cómo ustedes lo utilicen. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? Muy sencillo, las fórmulas son muy pocas, pero fíjense que las relaciones que ahora encontrar la fórmula, es bueno que sepan de dónde vienen, pero al aplicarlo se usa la fórmula directa, como es el caso aquí de que es permitividad del medio material por campo eléctrico, la tensión, la diferencia tensial entre las placas. Entonces, toma. ¿No hay preguntas? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Bueno, con esto, con la unidad 1, hemos visto temas muy importantes, algunos ejercicios. Entonces, les voy a pasar algunos ejercicios para que como referencia para el primer examen parcial. Los vamos a resolver en clase también algunos para que tengan consistencia. Hablando un poco ahora sobre los días de clase, Willy me pasó el dato de que están de acuerdo en que pasemos clases los miércoles y los viernes. Entonces, si es así, pero vamos a cumplir todo el programa del curso. Lo que voy a ampliar un poco los contenidos que tengo por semanas. Lo que dábamos en una semana en 3 horas de clase, vamos a darlo pero el contenido semanal va a ser el mismo para poder 40 semanas que tenemos, 41 semanas que tenemos y podamos. ¿Está bien? Ingeniero, ¿no serían lunes y viernes? No, es que o cambiamos de miércoles o lo dejamos en los 3 días. Entonces, nuestras serían o pasar los 3 días o miércoles y viernes, usted menciona. Sí, miércoles y viernes. Ya, lo que pasa es que Willy había la cual ponía 4 opciones, pero que era solo permitida 2. Es que, ¿por qué yo les hice esa debido a que hoy no ha pasado nada, pero normalmente no funciona los lunes, no sé por qué. Entonces, para que no estemos de que hay clase, no hay clase, entonces nos ajustamos el viernes y pasamos bien. ¿Entiendes? Y pasaríamos, disculpe, ingeniero, los lunes, los miércoles y viernes, 1 hora y media. La misma hora, el mismo tiempo, solamente que yo me voy a ajustar en los contenidos para cumplir el tiempo adecuado. Ya. ¿Ya? No alteren nada. El contenido semanal va a ser el mismo, solamente que en lugar de pasar 3 veces, pasamos 2. Ok, ingeniero. ¿Ya? Después, el auxiliar parece que está haciendo un buen trabajo. ¿Pudieron presentar la práctica que les dio en el laboratorio? Sí, ingeniero.
Ingeniero. Ya aplicado, ¿verdad? No, no está complicado. No, la verdad que no. Lo que interesa saber, ingeniero, es la clase que él va a... Ajá, exactamente. Ya, entonces yo con él voy a coordinar eso para que les dé más ejercicios y podamos resolver los ejercicios a ustedes para que queden con él. Él ya está esperando que yo le pase la lista, que lo voy a hacer en esta semana. Vamos a practicar la unidad 1 y la unidad 2. El primer parcial, yo quería proponerles que el primer parcial sea antes de Navidad, el último día de clases antes de Navidad, creo que es el 23 o 22. A ver. 23. A ver. 23. Aquí tengo la hermana que está abriendo aquí. Aquí. Hoy estamos 7. Les propongo que sea el miércoles 23, el primer parcial. Esta semana, sí, primer parcial. Tener 2 semanas y un día, mejor dicho, vamos a tener toda la semana que viene completa para poder hacer los ejercicios. Es que lo que pasa es que la unidad 1 es más larga, la unidad 2 es más corta. Entonces, la unidad va a terminar esta semana y ya la semana que viene practicamos solamente ejercicios y con el ayudante también y podemos el primer parcial el 23. Que no sé si van a querer pasar clases entre Navidad y Año Nuevo, yo creo que no, ¿verdad? No. Las clases del 28 y el 30 vamos a suspenderlas. Entonces, por eso yo les planteo de que nos vayamos de descanso, vamos a tener una semanita de descanso nada más, pero es bueno tener la materia en la cabeza y postergarlo, ¿no? Y a avanzar o realizar algunos ejemplos para practicar para el examen. Correcto, vamos a hacer. Disculpe, ingeniero, ¿el examen va a ser presencial o vía virtual? Vamos virtual el primero, ¿no? Porque hasta ahorita la universidad no ha decidido, si bien mañana tenemos reunión para hablar sobre los temas, pero no creo que llegue hasta antes de Navidad. Yo creo que para el segundo, para el final, habrá algo así tipo presencial, pero por el momento yo me estoy preparando, inclusive elaborando el banco de preguntas, que es muy largo. Me toma muchas horas elaborarlo, pero sí tengo que hacerlo, ¿no? Para que ustedes no se perjudiquen. Buen examen. Pregunta, ingeniero, sería... Sí, eso lo estoy elaborando, ¿no? Para el examen. Aparte de eso, yo les voy a dar un otro banco de preguntas para que practiquen. ¿No es cierto? Gente que los dos tienen relación. Con resolviendo el que yo les dé, van a poder claramente resolver el examen. Para el 23 daríamos lo que es el práctico que mandó ingeniero, ¿no? Sí, lo abrí. Ya abrí con fecha 2 de diciembre, si no está 23, 20, o sea, 22 a las 29 de la noche. O sea, el 23 pueden subirlo hasta el 22. Ya, ingeniero. Ok, entonces así yo estoy trabajando en esos 2 bancos, ya se los subo en esta semana a la plataforma para que lo bajen y se lo voy a pasar también antes y él les va a ayudar a resolver para que estén bien preparaditos, bien entrenados para el examen. Ingeniero, disculpa, ¿el examen va a ser teórico y práctico? No, solo va a ser, claro, van a haber preguntas teóricas y preguntas, ejercicios, ¿no? Problemas. Yo siempre les doy 5 preguntas, 2, 3 prácticas, todas valiendo lo mismo, 20 puntos. De esos 20 puntos hacen un total de 100 y eso sirve al 30% que damos, ¿no? Cada examen. Sí.
Entonces, sí, eso... Ingeniero, ¿en la plataforma o porque en la plataforma mucho se cuelga a veces el sistema? Ese es el que existe, ¿no? Algunos, porque en la ciudad no todo lugar, no, en todo lugar no es, el servicio no es igual, y también los operadores no son pero vamos a ver cómo hacemos. Si no sería por clase, ingeniero, usted manda el banco de preguntas y se lo podemos mandar como tarea el examen. Como un formulario de Google. Willy, ¿le puede enseñar? Vamos a ver cómo hacer. Yo tengo en la plataforma, es más, es para evitar, más que todo, evitar al máximo, yo sé que no se puede eliminar, pero la copia siempre va a existir. Eso existe desde que Pitágoras, un triángulo. Entonces lo vamos a poder acabar, pero sí, vamos a tratar de que no, que es lo menos posible, ¿no? De Moodle es segura. ¿Cómo las hago yo? Les doy los ejercicios, lo hacen a mano y solo la respuesta. Y no es más. Ahí, con un margen de error, un porcentaje o las casas decimales de error, eso en las preguntas prácticas. Y en las preguntas teóricas tienen que escribir respuestas, ¿no? ¿No? ¿Qué es un dieléctrico? ¿Cuántos dieléctricos existen? Así, ¿no? Son cosas muy puntuales y cortas. Tampoco van a escribir una carta de esta, ¿no? Cosas puntuales. A la pregunta, sin hacer mucho, sin dilatar la respuesta, ¿no? Y los ejercicios también, fíjense que son, usando la fórmula sale directo, no hay donde perderse, ¿no? O sea, no hay cómo se equivoca. Ingeniero, pero escribir tal vez no sería mejor selección múltiple, porque tal vez por algún carácter diferente. No, cuando es selección múltiple ya es demasiado fácil, ¿no? Es muy, ya prácticamente puesta ahí, es muy fácil. Escriben, si tienen el concepto, miren, ¿qué es un dieléctrico? No hay que escribir mucho, ¿no? Por ejemplo, le voy a preguntar, ¿qué dice la ley de Coulomb? También es específico, ¿no? Son preguntas muy específicas y de respuesta corta. Les voy a decir que descríbame cómo la fuerza de atracción, la fuerza gravitatoria compara con la fuerza eléctrica de atracción. Entonces, no, cosas muy puntuales. Así yo les hago las preguntas teóricas. ¿Cuánto tiempo duraría el examen? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duraría el examen? 1 hora. Es harto, 1 hora da para que charlen y busquen la respuesta, ¿no? Solamente que pero los exámenes no son iguales, ¿no? Como es de elección aleatoria, los exámenes son diferentes. Pueden caerle algunas preguntas igual, pero son diferentes. Por ejemplo, si yo le voy a hacer 3 preguntas prácticas, el banco de preguntas tiene 30. O sea, solamente 10% les va a caer a uno. Entonces, si somos, hay 77 inscritos, 78. Entonces, voy a caer algunas preguntas, pero no todas, ¿no? ¿Listo? Vamos a ir madurando este tema. Tenemos esta semana y la otra para hacer la modalidad. Lo que sí es que ya yo les paso el material, lo subo esta semana para que vayan analizándolo, resolviéndolo con el ayudante. ¿Listo? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. De Okay, aquí. muchas gracias por su presencia y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.